En el campo de la ufología se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial, para practicar en la víctima un sinnúmero de experimentos genéticos y en la mayor parte de las veces muy dolorosos. Los testimonios de abducciones extraterrestres surgieron en la segunda mitad del siglo XX y desde entonces se han multiplicado hasta convertirse en uno de los aspectos más llamativos, misteriosos y populares de la ufología. Existen todo tipo de historias al respecto, desde las más disparatadas hasta algunas inquietantemente verosímiles. A continuación, vamos a repasar una lista con los casos de abducciones extraterrestres que han sobresalido a lo largo de la historia. Mis queridos amigos y suscriptores, en esta ocasión traigo para ustedes 7 casos reales de abducción extraterrestre. Bienvenidos. Número 7. El caso Villa Hernandarias. El top empieza con un caso relativamente reciente de una supuesta abducción extraterrestre. El hecho ocurrió el 22 de mayo del año 2017, alrededor de las 22:30, en el pequeño y agradable pueblo de Hernandarias, provincia de Entre Ríos, Argentina. El escenario: una familia reunida para comer. Un adolescente de 13 años es enviado a otro sector de la finca para buscar determinados elementos. Al demorarse, un adulto se aproxima a él para ayudarle a abrir la puerta que presentaba dificultades y efectivamente estaba atascada, ocasionando así la demora del muchacho. Este hombre se aboca a forcejear con la puerta 2 o 3 minutos y al darse vuelta comprueba que el chico ya no está. El adulto supone que el chico habría regresado con el resto de la familia, pero al hacer él lo mismo, la desazón les invade. Nadie lo había visto. Muy preocupados, sus familiares salen a la calle a buscarle, cosa que les ocupa algo menos de 10 minutos cuando, sorpresivamente, suena el celular. Es el niño que confundido les dice que no sabe cómo llegó a una garita de colectivo. Describe el lugar y acto seguido la policía, que ya había sido alertada, identifica el lugar y va a buscarlo, a 1,5 kilómetros de distancia de su casa. El chico se encontraba en estado de shock y no entendía lo que le había ocurrido. Solo sabe que estaba de espaldas a su pariente, cuando lo ciega una luz muy fuerte. Se escucha un ruido como un crujido o un chasquido, y aparece en el lugar donde en definitiva se le encuentra. El caso trascendió en horas, y la primera teoría echada a rodar por quienes confiaron en su relato es que se había tratado de un fenómeno de abducción extraterrestre. Según la fuente consultada, se sabe que el padre del chico quería mantener en reserva todo sobre los hechos, pero la noticia se filtró, ya sea por parte del personal policial interviniente o por parte del personal médico, pues el joven fue llevado a presencia de los mismos para su inspección forense. Sabemos que el niño está aterrado por lo ocurrido. El peritaje forense encontró a un niño en perfecto estado. Es bien conocido en casos de abducción, salvo rarísimas excepciones, que suele haber intrusismo fisiológico, punciones, cicatrices, dilatación de orificios naturales del organismo. Además, nada se sabe del tiempo perdido que transcurrió entre la desaparición y la reaparición del chico. Un caso que por el gran eco mediático conseguido se lleva el puesto número 7 de este top. Número 6. Rafael Pacheco Pérez. El puesto número 6 se lo lleva el mexicano Rafael Pacheco Pérez, un estudiante de vuelo el 21 de junio del año 1976. Esa mañana, Rafael Pacheco, estudiante de la Escuela de Aviación México, debía realizar un vuelo local a Chimalhuacán, en cuyas pistas de tierra realizan sus prácticas todos los alumnos de las 7 escuelas de aeronáutica que existen en la capital. A las 8:15 de ese día abordó una avioneta Cessna 150 con matrículas XB SOX. Despegó a las 8:25 de la mañana y enfiló hacia el este con rumbo a Chimalhuacán. El tiempo era nublado y con bruma. Un vuelo de esa naturaleza requiere de 60 a 90 minutos, efectuando unos 8 aterrizajes y despegues. Sin embargo, transcurrieron 2 horas sin que tuvieran noticias del SOX. Fue entonces cuando el director de la escuela, el capitán Miguel Batanero, ordenó que varias avionetas salieran para localizar a Rafael, ya que se temía que hubiera tenido un accidente. Alrededor de las 11:15 de la mañana, estando en plena búsqueda, el capitán Batanero recibió una llamada de larga distancia del capitán Ortiz Lara, jefe de los pilotos de la escuela, que se encontraba en el aeropuerto de Acapulco dando instrucción a un alumno, a quien le avisó que la avioneta no tenía por qué estar allá, ya que el estudiante no tenía carta de navegación ni plan de vuelo, además de que la aeronave no tenía el combustible suficiente.
El capitán Ortiz comunicó también a su superior que algo le pasaba a Rafael, ya que había pronunciado un mensaje de 40 minutos dirigido a la humanidad y hablaba de que había sido hipnotizado por seres extraterrestres, además de haber mantenido una conversación en inglés y alemán con la torre de control. Muy contrariado, el capitán Batanero ordenó que al bajar del avión se le practicara un examen médico a Rafael en presencia de las autoridades aeronáuticas de Acapulco. Rafael aterrizó a las 11:22 de la mañana y fue llevado de inmediato a la comandancia del aeropuerto, donde el doctor Ernesto Vélez hizo constar lo siguiente: el que suscribe extiende al presente certificado médico al señor Rafael Pacheco, que después de haber examinado se encontró clínicamente sano. El capitán Batanero se refirió a Rafael como un estudiante modelo con buenas calificaciones. Es muy serio y no lo conocemos mentiroso. No quiero decir que esto sea verdad o mentira. Soy totalmente escéptico, pero tratándose de un muchacho como este, y tomando en cuenta además la conversación sostenida en alemán e inglés, pues todo me hace pensar. Rafael Pacheco Pérez hasta la mañana del 21 de junio tenía 53 horas de vuelo, o sea que puede considerarse que solo conocía las normas elementales de aeronáutica. No se encontraba ese día bajo la influencia de alcohol o alguna droga, como se comprobó posteriormente. No habla alemán y en cuanto al inglés, solo conoce el vocabulario técnico relacionado con sus estudios. Esto fue comprobado al hacer que contestara un cuestionario en inglés sobre su experiencia, del cual entendió solo palabras sueltas. Este es un extracto de la conversación que Rafael Pacheco Pérez mantuvo con la torre de control. El piloto de estado hipnótico a través de él mismo está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Esta es su voz. Él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. Sus equipos son demasiado primitivos. Esta es la única manera de transmitir el mensaje. No importaba mucho quiénes somos y de dónde venimos. Más deben saber lo que somos seres habitantes de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está varios luz de ustedes. Pero esto, lo vuelvo a repetir, tal vez me parezca demasiado confuso. Únicamente pasen saber eso y entiéndanlo. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales, excepto algunas excepciones donde existen algunas mutaciones extraordinarias, pero esto es muy raro. Háganles únicamente saber lo que no están ustedes solos en el universo y que vemos otras razas que estamos alejados de ustedes, pero les estamos observando. Un caso por demás inquietante y que por sus características puso a pensar a más de uno en su época. Número 6. Número 5. Herbert Schirmer. El puesto número 5 ocurrió el 3 de diciembre del año 1967, a eso de las 2:20 de la mañana, cerca de Ashland, Nebraska, Estados Unidos. El sargento de policía de 22 años de edad, Herbert Schirmer, estaba efectuando sus rondas de patrulla normales e hizo una inspección de seguridad en 2 gasolineras. Al concluir su trabajo, siguió por la carretera y se comunicó por radio con la oficina del alguacil para decirles que todo estaba en orden. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana, mientras guardaba el micrófono, vio unas luces rojas intermitentes directamente delante de él, en la intersección de las carreteras 6 y 63. Como las luces se hallaban a tan solo 2,5 metros sobre la carretera, pensó que eran luces rojas de posición, situación o adorno de encima de algún camión grande. Sin embargo, mientras se acercaba hacia dichas luces rojas por la carretera 63 para realizar una mirada más cercana, y cuando le permitieron buena visión las luces altas de su patrulla, desde unos 46 metros de distancia,
las luces rojas comenzaron a subir lentamente a unos 12 metros, haciendo una clase de ruido como de sirena y emitiendo unas llamas anaranjadas por la parte inferior. En esos momentos se dio cuenta de que no era un camión, sino un objeto en forma de disco con una superficie de aluminio pulido y con un tipo de pasarela a su alrededor. Las luces rojas parpadeantes parecía que irradiaban por unas portillas circulando la nave. Sacando la cabeza por la ventanilla, el sargento vio pasar el ovni casi por encima de él. Entonces de repente se disparó hacia arriba y desapareció. Schirmer salió entonces de su patrulla y con una linterna en la mano inspeccionó la superficie de la carretera donde el objeto se había mantenido. Después de esto se dirigió a la comisaría de policía y previo escribió en el cuaderno de bitácora: vi un platillo volador en el cruce entre las carreteras 6 y 63, lo crean o no. El propio agente de policía se sorprendió al advertir que ya eran las 3 de la mañana, pues el avistamiento aparentemente había durado no más de 10 minutos. Por la mañana, Schirmer sufrió un dolor craneal, un zumbido extraño en su cabeza, y descubrió que tenía una roncha roja en el cuello. Era de unos 5 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho y se encontraba sobre el cordón nervioso por debajo de la oreja izquierda. Unas horas más tarde, el jefe de policía Bill Blaskin visitó el sitio del supuesto encuentro y encontró un artefacto metálico pequeño. El análisis químico reveló que se encontraba compuesto de hierro y silicio. Los investigadores del Comité Condon especularon que probablemente era un desecho corroído terrenal ordinario. El Comité Condon, localizado en la Universidad de Colorado, que investigaba los avistamientos de ovnis en aquellos momentos, se enteró por la prensa del encuentro de Schirmer y le pidió que viniera a Boulder, Colorado. Posteriormente, el 13 de febrero del año 1968, Schirmer se sometió a una regresión hipnótica administrada por el psicólogo Dr. Leo Sprinkle de la Universidad de Wyoming. Durante la sesión de regresión hipnótica, Schirmer revelaría muchos detalles nuevos que él había olvidado. Explicó que cuando se acercaba el ovni, el motor de su coche patrulla se apagó. Luego, hubo un destello blanco neblinoso que salió del ovni y se le acercó a su coche jalándolo al lado izquierdo de la carretera y subiéndolo por una colina. Este destello habría impedido que Schirmer sacara su arma de fuego. Trató de llamar a la oficina del sheriff, pero su radio también dejó de funcionar. Entonces vio al ovni volver a bajar para aterrizar, y una escotilla debajo de la nave se abrió con un brillo rojo anaranjado que radiaba del interior. Él dijo: fue entonces cuando una forma parecida a un hombre salió y se acercó a la parte delantera del coche patrulla, portando un objeto entre las dos manos. En este momento me quedé atónito e impresionado. Yo estaba sentado ahí sin moverme del miedo, y agregó: después, un segundo hombre salió de la nave y caminó hacia el coche patrulla también. El primer hombre se paró enfrente del auto aguantando un objeto pequeño ovalado y apretó algo encima. Una niebla verde salió rociando todo el coche patrulla. Me quedé inmovilizado mirando hacia el frente. Ni siquiera podía mover mi cabeza. El otro hombre caminó hacia el lado del conductor, metió la mano dentro y presionó un objeto de plata contra mi cuello, justamente debajo de mi oreja izquierda. Sentí una sensación de hormigueo pasar por todo mi cuerpo. El presunto extraterrestre dio un paso atrás, estiró su brazo y abrió la puerta del coche. Schirmer salió del vehículo y el que se asemejaba a ser el líder preguntó en inglés: ¿eres tú el vigilante de este pueblo? Schirmer respondió: sí señor, lo soy. Otra vez se dirigió a él y le dijo: vigilante, ven conmigo. Cuando ellos comenzaron a moverse hacia la nave, Schirmer dijo que sentía como si estuviera caminando en el aire. Schirmer continuó relatando que una vez dentro de la nave espacial, el líder repitió: ven conmigo, vigilante. El presunto extraterrestre de piel blanca grisácea le dio un paseo por la nave y explicó cómo operaba la misma, así como le mostró la fuente de alimentación energética y las computadoras a bordo, y además respondió a preguntas sobre el propósito de su misión en la Tierra. Otros hechos recordados por el oficial Schirmer consistían en que los seres de la nave eran muy amables, que nos han estado observando durante mucho tiempo y que alimentan su ovni por las líneas eléctricas. También dijo que tenían una base de operaciones en el planeta Venus. El líder o comandante le explicó que la nave había aterrizado para extraer la energía de una línea de transmisión hidroeléctrica cercana, debido a que su nave operaba con magnetismo reversible eléctrico. Aquel jefe dijo: mira, vigilante. Entonces, Schirmer miró hacia afuera por un portillo y vio un rayo de luz impactando contra el transformador de un poste de electricidad, situado aproximadamente a 61 metros de distancia. Hubo un destello brillante de fuego y el rayo azul regresó a la nave. El líder volvió a decir: vigilante, ven conmigo.
Fue escoltado abajo por la rampa y una vez fuera, el otro ser comenzó a caminar hacia la nave y la abordó. El comandante de la nave lo acompañó hasta su coche de patrulla. Se detuvieron, se miraron y luego el líder dio la vuelta y se dirigió hacia el ovni. Las luces del ovni entonces comenzaron a parpadear, encendiéndose y apagándose. Un resplandor rojo anaranjado salió por debajo de la nave y comenzó a levantarse en el aire. Cuando llegó a unos 30 metros de altura se disparó hacia arriba y desapareció de su vista en el cielo. Al poco tiempo del hecho, Schirmer fue designado como nuevo jefe de la policía de Ashland. Pero enseguida la gente del pueblo lo ridiculizó debido a la experiencia ovni y colgaron su efigie como una expresión de que no le creían. Sus neumáticos fueron acuchillados y después rompieron el parabrisas de su coche. Posteriormente su automóvil personal fue explotado con dinamita. Para empeorar su desgracia, su esposa lo abandonó. Debido a esto fue incapaz de realizar legítimamente sus deberes y renunció a su trabajo 2 meses después. Pero a pesar de las burlas y de las desgracias, Schirmer obstinadamente se ha quedado con su historia desde 1967 y siente que está listo para decírselo al mundo pase lo que pase. Número 5. Número 4. Próspera Muñoz. El puesto número 4 lo ocupa Próspera Muñoz. Corría el verano del año 1947 cuando la niña llamada Próspera Muñoz, en las inmediaciones de su casa de campo donde vivía en Jumilla, Murcia, vio cómo aterrizó un objeto discoidal de unos 6 metros de diámetro, con una cúpula transparente del cual salieron 2 seres extraterrestres, los cuales la abducirían posteriormente para someterlas a pruebas y experimentos. Próspera y Ana, 2 niñas de 7 y 11 años respectivamente, vieron como un objeto se situaba a plena luz del día en las inmediaciones de una de las ventanas de su casa. De él salen 2 seres de entre 1,40 y 1,20 m de altura, vestidos con trajes blancos ajustadísimos, de cara muy delgada, complexión débil y enormes ojos alargados hacia los laterales. Quitándose un casco que llevaban, entraron a la casa pidiendo agua y entablaron una conversación con las niñas. A partir de ese momento, Ana, la mayor de las 2 hermanas, no recuerda prácticamente nada. Tengo la impresión, afirma en una carta fechada de febrero de 1986 y dirigida al investigador José Ruesga, como si en aquellos momentos tuviese 24 o 48 horas en blanco. Afortunadamente para nosotros, Próspera ha ido rescatando de su memoria aquellos hechos, rememorándolos con mucha nitidez. Aquellos visitantes, tras pedir un vaso de agua que nunca llegaron a tomar e interesarse por las fases de la luna que aparecían marcadas en un calendario de pared, decidieron seleccionar a una de las niñas para comunicarse más extensamente. La elegida fue la menor, Próspera, mientras su hermana quedaba alejada en un rincón. La niña entró en un estado de conciencia alterado, en el que, como recuerda hoy en día, Próspera reconocía a los visitantes como si los conociera anteriormente. En ese estado era consciente de lo que los seres querían, les comprendía perfectamente y se sentía como un ser completo y superior, no la niña que era. Próspera no recuerda si la comunicación fue verbal o mental, pero le explicaron en un idioma claro y entendible que su origen era Venus, pero no el Venus que la humanidad conocía, y que las 2 niñas tenían una misión y que habían venido a este plano físico como comandos. Los visitantes volvieron a desaparecer tras asegurar a ambas niñas que regresarían pronto por una de ellas. Pocos días después, los visitantes volvieron y se llevaron a Próspera hacia un ovni de mayor envergadura. Como sucede en tantos otros casos de abducción, a Próspera la tumban sobre una camilla y realizan sobre ella una serie de análisis médicos que concluyen con una operación quirúrgica en la que le es insertada una especie de microcápsula en la base del cuello. Durante su estancia en la nave, uno de aquellos seres con los que sostuvo cierta comunicación le advirtió que no recordaría nada de aquella visita hasta que transcurrieran al menos 30 años, y así fue. Pasado ese tiempo, en 1979, a la edad de 40 años, Próspera comenzó a recordar imágenes sueltas de su experiencia en el ovni, que pudo durar alrededor de 3 a 4 horas y que luego se prolongó durante unos 7 años. La experiencia de Próspera cambió radicalmente su vida. Desde entonces ha confesado en numerosas ocasiones que no se sintió una niña normal y que adquirió una visión de la realidad que difícilmente podría tener una niña de su edad. El caso de Próspera Muñoz definitivamente no se encuentra cerrado. En el año 2015 volvió a tener nuevos recuerdos y quién sabe cuántos más llegarán en el futuro. Número 4. Número 3. Linda Napolitano.
El puesto número 3 lo ocupa un caso de secuestro muy impresionante. Es el llamado caso de la abducción del puente de Brooklyn. Se trata de la abducción de una mujer de su apartamento en Nueva York a finales del año 1989. El evento fue presenciado por varias personas, lo que parecería incluir al entonces secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. El caso se centra en una abducida llamada Linda Napolitano, quien fuera uno de los temas de objeto de estudio de Bob Hopkins, un renombrado ufólogo. En abril del año 1989, Hopkins recibió una carta de Linda, diciendo que había empezado a leer su libro de intrusos, y había recordado que 13 años antes se había detectado un bulto en su fosa nasal izquierda. Fue examinada por un médico que insistió en que ella anteriormente se habría sometido a una cirugía nasal, a lo que Linda afirmó que nunca tuvo este tipo de cirugía. El resultado fue una reunión con Hopkins en la que Linda empezó a asistir a las reuniones de su grupo de apoyo de los abducidos. El 30 de noviembre de 1989, llama a Linda a Hopkins y le informó que habría sido secuestrada durante la madrugada de ese día, ofreciendo algunos detalles. Bajo hipnosis, unos días más tarde, Hopkins extrajo de la memoria de Linda una experiencia en la que Napolitano salía levitando de su apartamento de gran altura y llevada al interior de un ovni. Dormida, de pronto vio varias figuras exóticas de pie junto a su cama. Ella describió esto como los típicos seres grises. Linda reveló a lo largo de muchas sesiones de hipnosis que en el interior de la nave de los alienígenas la habían examinado. Nada en estas sesiones le llamó la atención a Hopkins y trató este como otro caso que se ajustaba a la norma. El caso cambió dramáticamente una vez que Hopkins había recibido una carta de 2 policías en febrero de 1991, 15 meses después del secuestro, que lo lanzó en una búsqueda para contactar con los 2 oficiales que posteriormente se confirmó que eran agentes de la CIA. Los policías habían afirmado que se pusieron en contacto con Hopkins como siempre, ya que habían presenciado el secuestro y que no pudieron sacar la imagen de sus cabezas. En cuanto a los motivos por los que se quedaron fuera del alcance, Hopkins se enteró que estaban actuando como guardias de seguridad de una figura política conocida. Los 2 hombres, junto con la figura política entonces anónima, se dirigían hacia el helipuerto de Nueva York, cuando el coche se habría detenido misteriosamente por sí solo. Los 2 guardaespaldas y el político fueron testigos del secuestro. Casi parecería como si el secuestro habría sido organizado para que uno de los hombres más influyentes en el mundo, el secretario general de las Naciones Unidas, viera la realidad por sí mismo. El caso de Linda Napolitano, número 3. Número 2. Hilary Porter. El puesto número 2 lo ocupa Hilary Porter, con 67 años de edad. Afirma haber sido secuestrada por extraterrestres más veces que las que puede contar. Cuenta que su primer secuestro ocurrió a la edad de 5 años y su vida ha estado plagada de sus visitas desde entonces. He sido una abducida toda mi vida, dijo Hilary. Yo no elegí esta vida, yo no pedí nada de esto, pero es que ha estado ocurriendo durante tanto tiempo como puedo recordar. El primer encuentro cercano recuerda que se produjo cuando ella tenía 5 años y jugando en la hierba en un campo detrás de su casa. De repente hubo un extraterrestre reptiliano delante de mí. Tenía la piel escamosa, los agujeros negros en la nariz y una pequeña boca. No era muy alto, quizás unos 5 pies, pero muy fuerte. Me sujetó de los brazos y me llevó hacia un disco en una depresión en el terreno. Me arrastró por debajo en un ascensor y la puerta se cerró. Lo siguiente que supe es que estaba en una habitación con consolas y las luces de colores y pequeñas figuras que se movían alrededor. Hilary, quien alguna vez trabajó para el Ministerio de Defensa, está segura de que fue secuestrada mientras conducía cerca de Cardiff, en la década de 1970, y otra vez por una nave espacial hexagonal, mientras que salía de un evento de caridad. Afirma que un extraterrestre la llevó a un laboratorio de alto secreto en una planta local de Marconi mientras ella trabajaba allí en 1974. Después de los secuestros, Hilary dijo que sufre de migrañas y se siente muy enferma. A veces se despierta con cicatrices frescas o contusiones, o hay marcas de sangre o manchas en la ropa o en las sábanas. Tengo también un implante metálico en el oído, dice Hilary. El doctor dijo que era de cera, pero puedo sentirlo. Mi compañero Ken tiene un monitor que detecta micrófonos ocultos. Él lo pone cerca de mi oído y este reacciona. Por supuesto que hay escépticos, las personas que se ríen de nosotros, pero esto no me molesta, dijo. El hecho de que no lo hayan visto con sus propios ojos no significa que no sea cierto. Hemos tenido gente de todo el espectro hablándonos de sus experiencias, desde graduados universitarios hasta empresarios.
No puede ser simplemente una estupidez o una mentira. Hillary solía trabajar como dibujante y artista para el Ministerio de Defensa y decidió registrar sus encuentros dibujándolos. Uno de sus cuadros la muestra como una niña que es arrastrada hacia la nave espacial. Otro, esbozado en 1980, muestra una figura de pie en sombras a las afueras de su ventana. Ella dijo: yo acababa de poner a mi hija Sally en la cama y bajé las escaleras. Entonces vi una enorme figura junto a la ventana. Me quedé helada. Después de unos momentos levantó la mano y yo hice lo mismo. Después de aquello yo no estaba tan asustada. Pensé que no iba a hacerme daño. Luego se deslizó hasta el fondo del jardín. Se movió muy rápido. Entonces él se tiró hacia un lado y se detuvo por unos segundos y luego se fue. Durante años ella sufrió sola hasta una crisis de secuestro en 1994, cuando ella dice que le fueron mostrando escenas retrospectivas de los encuentros anteriores. Presionada al límite, comenzó a buscar otras personas con historias similares. Fue entonces cuando conoció a su compañero Ken Parsons, quien dirige la Sociedad Británica de Misterios Aéreos y Terrestres, BIMS por sus siglas en inglés. Conoció a más secuestrados y como alguien que pueda recordar muchas experiencias comenzó aconsejándolos. Encontrar a alguien que me entendiera era tan importante, dice Hillary. Quien dijo que creía que los extraterrestres estaban visitando nuestro planeta para tomar el material genético con fines de reproducción. Hay seres grises, los que todo el mundo reconoce, pero no son más que ciervos. Los reptilianos, que son seres superiores, serían entonces los que dominarían a los grises. Pero hay algo por encima de ellos, figuras encapuchadas. Usted no puede mirarlos. Sus ojos brillan y cuando te miran ellos disparan un mensaje a tu mente. Ellos tienden a tomar a las hembras más por sus ovarios y material genético para la reproducción. Creemos que están haciendo un cruce entre alienígenas y humanos. Hillary Porter dice que sus secuestros se han vuelto menos frecuentes, pero los fenómenos extraños todavía plagan el área alrededor de su casa, que cuentan con espectaculares vistas sobre el horizonte de Hampshire. Ella dice que ha visto flotando naves con forma triangular y luces brillantes que volaban en formación que ha fotografiado. Rechaza la idea de que podrían ser aviones militares de la base aérea de Farnborough, insistiendo en que se ven y suenan diferente. Número 2. Número 1. Sebastián Goncalves. El puesto número 1 ocurrió en Brasil, en la región de Guarapiranga. Un caluroso 29 de septiembre de 1988, unos niños curiosos se encontraron con el cuerpo de un hombre de alrededor de 53 años, de nombre Joaquín Sebastián Goncalves, que estaba aparentemente mutilado. El caso conmocionó a Brasil y fue clasificado por las autoridades de la época como de alto secreto, hasta que en el año 1993 salió a la luz parte de lo ocurrido. No hay información precisa sobre a qué hora encontraron estos niños el cadáver. Se sabe que fue en un islote con extrañas partes descarnadas, con signos de mutilación. En el rostro presentaba un corte rectangular pero cauterizado, es decir, la herida estaba quemada, cicatrizada, limpia y sin sangrado aparente. En algunas partes presentaba zonas carbonizadas, como si algo a gran temperatura le produjera dichas marcas. Le faltaban ambos ojos y parte del labio superior, que presentaba la misma característica de herida cauterizada. En el brazo y en las piernas presentaba extraños orificios que, según los forenses que realizaron la autopsia, dijeron que por allí se le fue extraído los órganos como si fueran succionados hacia el exterior. En varias partes del cuerpo se encontró una sustancia oscura que, según las informaciones, cuentan que no se supo el origen de la misma para hacerle un análisis, ya que no se pudo llegar a realizar por falta de presupuesto. En la ingle izquierda presenta un corte bien elíptico pero no profundo, aunque en la parte anal se le había extraído parte de su interior, entre unos 8 a 15 centímetros del recto. En la parte de la uretra se le habría insertado algo, posiblemente una especie de sonda o algo parecido, mientras que una parte del pulmón fue cortado, habiendo cortes incluso en la lengua y en ciertas partes bucales. Entre los dedos también hubo perforaciones llegando a los 2 centímetros de diámetro. Aparentemente el estudio realizado por los forenses indicaba que el cuerpo no habría sido maniatado o estrangulado antes o después de su muerte. Más aún, los mismos forenses determinaron que al parecer el cuerpo se hallaba con vida todavía durante ese extraño y horrible proceso de mutilación. Este caso tuvo mucha repercusión para el mundo de la ufología, que llevó a varias teorías sobre qué pudo haber producido estas horribles heridas. Los más escépticos dicen que se trata de una especie de roedor que habita en la zona lo que produjo estas heridas. Otros, en cambio, ponen en la mira a un ave de rapiña conocido como urubus. También se habló de animales necrófilos, pero lo cierto es que los animales no hacen cortes con tanta precisión ni cauterizan heridas.
ni tampoco las carbonizan de llegar al punto en que quede totalmente calcinado. En cuanto a la teoría de la abducción, no existen datos si aquella noche en que desapareció el señor Goncalves existe algún reporte de luces extrañas en el cielo, por lo que deja dudas sobre esta teoría. Lo cierto es que este caso lleva ya 30 años de historia y sigue siendo un misterio difícil de comprender y resolver. Dada la naturaleza brutal de esta mutilación, no te he colocado las imágenes originales del caso, debido a que YouTube censuraría de inmediato el video. Si te interesa mirar las imágenes por ti mismo o ti misma, en la descripción del video te dejaré un link al informe forense que se realizó al señor Goncalves. Al tener en cuenta el perfil psicológico en la labor realizada aquí, está claro que los seres que lo hicieron sin ninguna consideración moral por la vida humana eran precisos. Esto fue sistemático, esto fue eficiente. La inteligencia detrás de esto no le importó el dolor que esta víctima sufriría. Sin lugar a dudas, el peor caso de abducción extraterrestre. Número 1. Si el video te gustó, te invito a que le des un like y a que lo compartas con tus amigos. Me ayudas mucho para seguir presentándote más trabajos como este. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte para que revises mis trabajos anteriores. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los futuros videos. Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook. Sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción del video, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más abducido saludo. Hasta el siguiente video.